Claro, las formas en las que nosotros estamos pensando y se nos ha empezado a mostrar puntualmente la inteligencia artificial dan cuenta de una serie de elementos que muchas veces son muy alejados de lo que realmente es y entonces pareciera nuevamente pues por el rápido y el acelerado más bien avance pues, de la inteligencia artificial y cómo también las implicaciones de la programación en la vida cotidiana y demás, pues sencillamente hay una serie de expectativas que se nos han vendido a partir de pues las pantallas de cine, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial. No sé, por ejemplo, en la sesión del jueves nos compartían El Hombre Bicentenario, esta película con Robert Williams, creo que es. Entonces, una reflexión, ¿no? La inteligencia artificial empezando a proponernos una serie de reflexiones. Y es allí en donde precisamente la pregunta esta pregunta puntualmente da cuenta también de cómo nosotros estamos empezando a proponernos una serie de reflexiones desde el campo también de la formación. Y claro, nos estamos pensando y hay una serie de investigaciones que ya se han ido dando y que se están dando en términos del aprendizaje y desde el contexto educativo, pero precisamente con esta mira también un poco de empezar a hacer reflexiones en torno a un contexto de si la máquina me va a dejar de lado o no. Y creo que hay que empezarle a quitar esta connotación negativa que se le tiene con respecto a la pelea entre máquinas y seres humanos un poco, porque creo que eh, esto ya es una realidad y esta connotación negativa nos impide empezar a reflexionar y empezar a ver la riqueza que puede haber. Y entonces, frente a ello, es que la UNESCO ha empezado a proponer una serie de artículos, una serie también de libros que tiene, pues si tienen algún, o si les interesa el tema, yo tengo como alguna bibliografía y como para compartirles, y es que frente a ello, la UNESCO nos va a proponer un elemento fundamental y es que para empezar a abordar en términos desde lo educativo, puntualmente, con personas interesadas en programar, con personas interesadas en ampliar sus conocimientos, pero también contribuir desde su experiencia y desde su formación al campo de la inteligencia artificial y de la programación, es importantísimo, profes, empezar a incluirle o a desmitificar esta creencia que se tiene sobre las ciencias duras, un poco sobre las ciencias básicas, y es que estas están alejadas un poco de contextos en términos coparticipativos. Y pues ahí también está precisamente lo que se propone desde Talento Tech, ¿no? Y es la co-creación. Y entonces indagar y construir parten y son un elemento importantísimo para lo que se viene haciendo en términos de inteligencia artificial. Y es que en últimas, claro, como el profe mencionaba, vamos a abordar una serie de reflexiones o vamos a empezar a abordar y a reflexionar sobre el aprendizaje, listo, pero también empecemos a mirar también cuáles son las formas en las que nosotros, en que a partir de una serie de estructura o a partir de una serie de preguntas, la misma inteligencia artificial me va dando una serie de respuestas. Y es que eh, con un profesor con el que hemos venido trabajando, hemos visto que pues, el chat GPT, a partir de una serie de preguntas que yo voy realizando y de las temáticas que yo le voy preguntando, las respuestas me las va empezando a pulir. Yo empecé, pues, dada mi formación en filosofía, yo empecé a preguntarle sobre autores que se relacionen sobre problemáticas del conflicto armado colombiano. Y me la iba dando algunos autores. Y me lo reflexionaba de una manera loca, pero lo hacía. Después, sencillamente al final, le preguntamos con mi profesor qué posibilidades o bueno, qué pregunta de investigación me proponía para hacer desde el campo de la filosofía y el conflicto colombiano. Y era muy interesante cómo sencillamente iba a partir de unas 5 o 6 preguntas que realizamos, empezaba a ir delimitando el contexto que iba proponiendo. Y entonces ahí, claro, es un contexto que se va dando en términos
de cómo nosotros, a partir de eso, que es empezar a aprender sobre cómo funciona el chat GPT, por ejemplo, sobre cómo esto me va sirviendo no para el resultado final, porque al fin y al cabo lo que interesa no es, pues bueno, que eso es lo que muchas veces pasa en términos educativos y es el resultado final, pero lo que interesa, lo que nos interesa a nosotros como profes es el recorrido que se vaya dando. Y entonces ahí viene un cambio, un giro sobre la labor del docente. Y entonces sobre este trabajo, sobre este aprendizaje colaborativo, desde el inicio, creo yo, y pues les traigo como dos, me imagino, no sé si ya las conocían, que son dos herramientas que ya utilizan también ChatGPT. ChatGPT no, sino inteligencia artificial, y es Kahoot y Padlet. Kahoot pues es una herramienta interesante en la medida en que bien sean, me parece a mí que funciona para para todo el contexto pedagógico y educativo, en la medida en que con preguntas básicas o con preguntas también muy puntuales nos permite ver el grado de impacto que está teniendo nuestra formación, o también empezar a medir pues el grado de formación con el que viene el estudiante, porque como bien lo mencionaba el profe Johnny, pues sencillamente hay unos estudiantes que vienen, no sé, diseñadores gráficos que vienen con la idea de aprender a manejar la inteligencia artificial para que les colabore con sus procesos o con su trabajo. Y pues hay otra gente que viene muy interesada en aprender Python precisamente para diseñar una página web. Entonces, todo esto pues permite Kahoot, y tanto Kahoot como Padlet permite empezar a mirar, bueno, cómo vienen nuestros estudiantes, y a partir de ello también empezar a proponer, por ejemplo, aprendizajes colaborativos. En términos de aprendizajes colaborativos, esta es una nueva, digamos que las tendencias que están mandando o marcando un punto relevante en términos de innovación y de trabajo pedagógico con inteligencia artificial y nuevas tecnologías. El aprendizaje colaborativo es una de las posibilidades que se ve en la medida en que, pues, si hay una persona que tiene un nivel muy, muy elevado y hay otra persona en nivel medio, entre las dos pueden co-construir algo. Y eso es muy interesante. Entonces, en esta medida, pues, muy recomendado usarlos. Kahoot, nuevamente, es una herramienta como de preguntas, y Padlet es bien interesante porque dependiendo del interés que tenga el docente, puede, no sé, plantear como una, una pizarra en la cual con preguntas concretas los estudiantes pueden ir aportando, o sencillamente puede hacer una serie de preguntas que van incrementando la dificultad, o un trabajo colaborativo entre todos en los cuales se pueden ir agregando links, videos y demás. En términos interdisciplinares me parece interesante esta herramienta de Padlet porque pueden agregar videos, PDFs, podcasts, ¿qué otra cosa? Mapas sonoros, cartografías, todo lo que pueda servir para el proyecto que se vayan dando. Y pues claro, los profes me dirán, bueno, esto en términos de lo que, de mi experiencia docente puede que se salga un poco, pero a lo que voy es que esto es una realidad, y como es una realidad también implica el ver cómo pues nosotros empezamos a ser como profes facilitadores con con la inteligencia artificial. Y es que cuando nosotros los proponemos una serie de actividades, también hay que empezar en estos momentos a delimitar con qué queremos que se hagan esas actividades. ¿Por qué? Porque les voy a poner un pequeño ejemplo que me pasó en la universidad en este semestre. En este semestre nos propusieron como actividad realizar una infografía. Entonces, pues cuando uno busca infografía, uno puede hacer la infografía desde PowerPoint, que tiene como Word, hasta Canva, y hay otras aplicaciones desde Internet y que utilizan inteligencia artificial. Entonces, ahí lo importante es
que nosotros como docentes empecemos a proponerles el con qué. Por ejemplo, con las herramientas y en términos de ustedes en su contexto formativo, es como, bueno, ¿con qué herramienta quiero que trabajen? ¿Y por qué es importante esto? Porque sencillamente a partir de cómo yo conozco la herramienta, yo puedo ver cuál es el progreso de mi estudiante. Si yo les propongo, vaya, hagan una infografía, o si yo les propongo, plantéenme en un código, pues yo quisiera ver cómo lo están realizando, pero a partir de que del conocimiento también que yo tengo de esta herramienta, ¿no? Que se me facilita con otra herramienta. Claro, se puede dar, sin embargo, ahí es donde nosotros podemos empezar a ver y a seguir el grado de avance formativo que tienen nuestros estudiantes. Y entonces, el cómo aprender con la IA también implica cómo nosotros los acompañamos en el proceso a los estudiantes y cómo nosotros estamos viendo que hay un grado de avance o no de este proceso. Entonces les traigo como dos ejemplos puntuales y el primero es Canva. Eh, el- no sé, supongo que ya la conocen. Canva es una herramienta que está online, también es paga y con ella pueden hacer pues presentaciones, infografías, mapas mentales, bueno, hay una serie de posibilidades que se tienen para trabajar con Canva. Está Quizzes. Quizzes es una herramienta también que me parece muy interesante porque para profes puntualmente eh, ustedes le agregan una temática puntual y pues Quizzes con la temática que ustedes le proponen, él les da una serie de subtemas y una serie de formas de abordar esta temática y pues obviamente solamente una posibilidad, es decir, él nos está diciendo esto se trabaja así. Filosofía antigua la puede trabajar desde los presocráticos hasta empezar a abordar a, no sé, Diógenes, Aristóteles y Boecio. Entonces, claro, da las posibilidades, pero pues ahí viene el cómo nosotros como docentes le damos la vuelta de tuerca a esto que se nos propone desde la inteligencia artificial o desde el programa. Y pues finalmente les traje COT. COT es una aplicación que en algún momento hace mucho tiempo la había revisado, la vuelvo a revisar preparando este taller y que me pareció muy interesante porque sirve para todos, para todas las edades y pareciera como, digamos que a veces salida como de la edad. Sin embargo, creo que sirve para también empezar a medir qué tanto conocimiento pueden llegar a tener nuestros estudiantes, precisamente en términos, por ejemplo, de programación o en términos de qué tanto conoce un lenguaje o qué otras cosas conoce. Y esto pues también sirve mucho para ir caracterizando también pues con la gente o de qué manera nosotros vamos a trabajar con nuestros cursos. La otra, el otro punto que propone la ONU también, y es, bueno, sí, la Organización de las Naciones Unidas se me olvida el nombre también de la otra. Bueno, y es que precisamente hay que aprender sobre ella. Es decir, cómo nosotros estamos empezando a manejar nuestras herramientas tecnológicas. Creo que pues, hay un montón de herramientas y hay un montón de instrumentos y hay un montón de formas que tiene y que se puede y de las cuales se puede utilizar el celular, el computador. Sin embargo, el cómo entonces estamos aprendiendo a usar estas herramientas es importante para mostrarles también a los estudiantes y pues hasta nosotros mismos, ¿no? Muchas veces yo la verdad no conocía que un aparato como estos relojes de mano ya a uno le pueden marcar la presión y a uno ya pues en ese mismo
conocía el que se daba en términos médicos, pero no sabía que ya podía recibir uno llamadas y demás. Entonces, claro, para nosotros bueno, para mí es un nuevo aprendizaje, pero también es cómo se le da y se le empieza a transformar este objeto que muchas veces se ha normalizado en los estudiantes. Y es las formas en las que nosotros empezamos a implicar también la reflexión en esto normalizado. Porque es que desde allí, créanme, profes, que si usted transforma el, si usted transforma lo normal en algo que cuestionar, va a generar un grado de recordación siempre en el estudiante o otra forma de ver. Y esto, pues es que sencillamente creo que debería ser parte de la educación y es, bueno, yo no sabía que, por ejemplo, no sé, proponerle una serie de apps a los estudiantes que se puedan manejar desde el celular o una serie de programas que me sirvan para desarrollar, no sé, lo que yo esté buscando en términos de, como se ponía en el ejemplo, de producto desde el computador y puedo estar haciendo seguimiento desde el celular y esto, cambiar y empezar a mostrar esta serie de formas en las que se pueden manejar las herramientas implica también es mostrarles otra posibilidad a ellos y que se dejen de normalizar una serie de usos que muchas veces se le dan a ciertas herramientas y que no se terminen, no se llega muchas veces ni siquiera a usar el 100%, por ejemplo, de un celular, que muchas veces sirve para Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y llamadas. Finalmente, pues la ONU y la UNESCO también, bueno, la UNESCO propone también finalmente como estrategia el prepararse para ella. Y el prepararse para ella es que, dado el avance que tiene la inteligencia artificial, es importante empezar a reconocer cuáles son los impactos que tienen en términos generales, en términos de esto para qué me puede servir y esto para qué puede servir al otro, eh, qué impactos o qué implicaciones realmente tiene la inteligencia artificial en la actualidad, hasta qué punto yo estoy inmiscuido con la inteligencia artificial, como les proponía mmm, el tema del reloj, cómo precisamente estos datos están empezando a consolidarse y sirven después para que el médico sepa si usted está próximo a un paro o no. Me parece interesante, pero también termina siendo problemático en la medida en que como estamos empezando a posibilitar toda esta serie de datos y cómo se están manejando eso, en últimas también es una forma de prepararnos para ella y cómo nosotros estamos empezando a generar una serie de posibilidades en términos investigativos. Es importante empezar también nuevamente a, como les mencionaba anteriormente, a cambiar este chip de que las matemáticas son solo las matemáticas. Creo que ya la pedagogía, la educación ha avanzado un montón como para empezar a seguir, no sé, como proponiendo una serie de temáticas que entiendo que muchas veces es de aprendizaje puro y duro de matemática, pero después de ese aprendizaje se puede empezar a dar a proponer, por ejemplo, estos ejercicios o estos ejercicios caso o estos ejercicios problemáticos que implican una reflexión sobre el contexto. ¿Y por qué es importante ello? Porque al fin y al cabo, el plus que tiene la inteligencia artificial es que permite empezar a generar impactos en nuestra realidad, generar impactos en nuestro contexto. Y creo que desde ahí es una gran posibilidad que tenemos en la actualidad para empezar a pensar y desarrollar habilidades de investigación en nuestros estudiantes. Desde las diversas formas en las que nosotros tenemos las posibilidades, el impacto en que nosotros
podamos llegar a generar transformaciones o el impacto que se pueda llegar a proponer en términos desde lo local o lo nacional o lo global también, depende cada quien, pero pues al fin y al cabo es darle la vuelta a la inteligencia artificial, porque nuevamente creo que estamos dejando pasar muchas cosas y estamos empezando a normalizar y sencillamente hay gente que pues está interesada, claro, en buscar trabajo, claro, necesitamos dinero, necesitamos comer, pero mm, bueno, también necesitamos socio, pero a lo que voy es que el, el tema también es que se puede dar y se puede empezar a movilizar hacia otros lugares, hacia estas propuestas que se tienen y que se tuvieron en un momento sobre la importancia de generar, pues de que la inteligencia artificial sea una posibilidad de desarrollar habilidades y desarrollar una sociedad o con miras a generar una sociedad más justa y con miras a generar una sociedad más equitativa. Y entonces desde allí creo que es importante, por eso les proponía desde el inicio el tema del trabajo o de la enseñanza colaborativa, porque esto nos permite empezar a proponer un trabajo colaborativo que nos lleve a hacer una serie de análisis críticos sobre la inteligencia artificial, que no normalicen las herramientas tecnológicas que tenemos cotidianamente y que nos lleven a pues generar eh, posibilidades de transformación en términos sociales o en términos particulares, pero pues que busquen también y que tengan con mira siempre esta reflexión sobre la IA y sobre pues el pensar y el desarrollar pues habilidades investigativas. Creo que eso sería importantísimo que se empezara a proponer. Nuevamente, lo que les digo, entiendo que hay unos momentos en los que sé que la formación pues implica un punto en el que es matemática pura y dura, pero pues también en ciertos grados esto implica también proponer el para qué o el por qué. Listo, estamos aprendiendo sobre esto porque esto nos sirve para, este código de programación nos sirve para, o con este código se han hecho tales cosas. Em, Estamos aprendiendo sobre inteligencia artificial porque el Internet de las cosas o la inteligencia artificial ya ha llegado a estos lugares. Y creo que eso sería, es importantísimo también para ver las repercusiones como constantes que se tienen em, cotidianamente. Entonces, profes, pues hasta aquí les dejo. Yo tengo otras cositas, pero creo que ya se nos va el tiempo. Esta es la bibliografía que les mencionaba. El primero es un artículo de un profesor que les mencionaba, que es Jaime Wilches, de la Universidad Distrital. Actualmente es profesor del Politécnico. Está el informe del IDS, ahí van a encontrar varios informes. Hay un glosario también por si les interesa, que es del cual les hablé. Está pues los documentos que ha generado la UNESCO puntualmente. Este Hostinger es varias herramientas que pueden encontrar y finalmente es el 10 aplicaciones como interesantes que se pueden abordar en términos pedagógicos. Digamos que hasta ahí lo dejo, igual pues bueno, no alcanzo más el tiempo, pero pues tampoco les quiero como robar unos minuticos más. Entonces, profes, pues muchísimas gracias. No sé si hasta ahí tienen dudas, comentarios. No, muy Muchas interesante. gracias, profe. Muchas gracias, muy chévere, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Entonces, pues nada, espero tengan un excelente fin de semana